Seguimos adelante. Protagonistas varios que vamos a tener hoy. Lo decía yo en el sumario. Estamos ya también en directo en nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube. Esa radio que se ve. Somos así, Radio Líder, aquí en Compostela. Vamos a hablar en un primer momento, en una primera pausa para las entrevistas, con privilegio, recibir hoy a Ulises Bértolo. Es un autor, lo conocerán, de renombre, ese género negro, creador de obras como La Dama del Norte, Ortodoxia, y en esta ocasión viene a presentarnos su nueva novela, 300 y pico páginas, muy vibrante, se llama Exitus, una novela, como digo, vibrante, inquietante, que se adentra en el fanatismo, en la corrupción, en las heridas invisibles de la violencia en sí mismo, y bueno, pues eso tiene un ritmo muy trepidante, y una protagonista también marcada por un pasado también bastante turbio, bastante movido. Ulises, buenos días, bienvenido a Radio Muy Líder. Buenos días, muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Otra novela más, con el pasado, que yo no sé si hace mella, sino cuando uno va recogiendo éxitos, cuando uno va recogiendo que los lectores se suman, si es más responsabilidad, si uno escribe con la misma confianza y pasión, o si hay algún miedo por ahí adherido a tener que cumplir las expectativas, Ulises. Si nos ponemos en esa situación, probablemente... Uno no escribe, ¿no? Uno no escribe, no. Realmente para mí la escritura tiene primero esa parte y ese proceso íntimo, ¿no?, que tiene la escritura, y luego ya en el momento en el que la historia se publica, deja de ser tuya, está en manos de los lectores. Al final yo digo que con que un solo lector se quede en silencio al acabar la última página ya es un éxito, ¿no? Lo que tenga que ser será, como ocurre en la vida. Bien. Antes de hablar de presente, de Exitus y de todo esto, ¿cómo nace el Ulises escritor? ¿Cómo llegas hasta aquí? Pues es una vocación que tenía siempre desde pequeño. Yo desde pequeño siempre escribí mucho. Lo que pasa es que otra cosa es que aflorase en un texto ya ordenado y que finalmente me decidiese a publicar hace ya 10 años La sustancia invisible de los cielos. No fue un paso fácil porque yo soy abogado y siempre hay como un cierto miedo, ¿no?, a que esto pues pueda afectarte en tu carrera profesional, ¿no? Entonces, el mundo es de los intrépidos y en este caso yo me atreví a hacerlo. La verdad es que creo que he podido mantener muy bien como dos departamentos estancos y que una cosa no solamente no perjudique a la otra, sino que se retroalimenten. La verdad es que encuentro mucha gente, tanto de una parte del mundo de la justicia como del mundo de la literatura, que conmigo ocupan el espacio contrario, ¿no? Y realmente es una experiencia muy bonita. Esto del género negro es un poco la abogacía, es un poco el contexto en el que uno se desarrolla y se ha ido evolucionando y formando. ¿O? No, realmente a mí, por ejemplo, me ocurrió en mi carrera profesional que empecé haciendo una disciplina, una materia totalmente distinta a la que al final me acabé especializando, que es en Derecho Público. ¿Sí? Pues esto me ha ocurrido un poco igual con la literatura. ¿Sí? He pegado un poco pues un cambio. Yo era un gran lector de novela de aventuras, gran lector de novela de terror, de novela gótica, era lo que más me gustaba, junto con los cómics. Esto es y el cine. Es una cosa que a mí me ha apasionado toda la vida. Digamos que mis primeros pinitos tienen algo de esto y poco a poco pues va cogiendo quizás fuerza esa parte, ese perfil de abogado, que aunque no es una voz de abogado la que tengo cuando escribo, sí que es cierto que me nutro de esto y finalmente acabo la novela negra. Bien. Es así. Bueno, Exitus es thriller, es thriller policial, tiene elementos religiosos, hay fanatismos por ahí, hay rituales, son esos ingredientes, ¿no?, que se van configurando y desarrollando. Efectivamente, porque mira, a mí me motivaba muchísimo, me despierta mucha curiosidad esa delgada línea a la que se une pues lo sagrado con lo monstruoso, porque creo que ahí hay un terreno muy fértil para poder indagar acerca de ese tipo de violencia. La violencia que tiene que ver con las creencias llevadas al extremo. Sí. Entonces, digamos, es un poco el germen de la novela. Vale. Claro, he leído por ahí que la violencia que viene amparada por la fe se creen como autorizados. Sí, autorizados, efectivamente, para poder desarrollar esa maldad, ¿no? Efectivamente. ¿Sí? Sí, yo creo que eso, a mí por lo menos, es lo que me ha parecido muy interesante, ¿no? Que esas creencias llevadas al límite... Lo vemos en el día a día. Claro, lo vemos en el día a día. Cuando tenemos algo revestido de fe, es como si no necesitase justificarse para hacer ciertas cosas. Esto lo estamos viendo y creo que esta novela realmente se inspira mucho en la realidad que estamos viviendo.
En muchos ámbitos. En muchos ámbitos. Corrupción, la justicia un poco a veces salpicada por polémicas. Y en la política, y cuando estamos viendo que realmente el mal deja de ocultarse y en muchos casos se legitima, ¿no? Esto me parece un tema muy, muy serio y que está ahí, subyace en esta historia también. Todo empieza con una persona que aparece en extrañas circunstancias sin vida en Madrid. Realmente aparece, hay un secuestro, y Elia Sandoval, que es una inspectora de policía que se encuentra ahora mismo de baja en el servicio por un problemilla que tuvo ahí con un compañero, es llamada por su jefe precisamente para que investigue la posible relación que tiene la desaparición de una mujer con un asesinato ritual que había ocurrido 6 meses antes. Entonces, digamos que la policía tiene miedo de estar enfrentándose a un asesino serial. Y lo que no quiere es que haya filtraciones en esta investigación, puesto que la investigación de aquel asesinato judicial estaba trufado de ciertos problemas y se había archivado un falso. Entonces lo que quiere es tener la prueba bien armada y para eso recurre a una inspectora que no está en ese momento en que activo. está un poquito en desactivación. En los márgenes. Filtraciones también, otros términos que recientemente estamos viendo. Está en boga, ese término está ahí, sí señor. Claro, solemos ver, aquellos que leemos, aquellos que vemos series, siempre cargamos mucho a los personajes, sobre todo a los policiales. Les metemos una carga bastante importante. También la protagonista viene muy marcada, Viene muy marcada. Mira, yo tengo mucha relación con la policía, incluso con mi anterior novela, ¿no? Tuve la oportunidad de hablar con policías mucho tiempo, que fue los que habían seguido la vida de la protagonista Ana Garrido, ¿no? Que yo ficciono en La Dama del Norte. Y y también trabajo en la organización de un congreso internacional de criminalística, que además se colabora con el Sindicato Unificado de la Policía. Entonces me parece gente con una vocación absolutamente impresionante y con una gran dificultad para conciliar su vida pública con su vida, su oficio, con su vida privada, porque es que los malos no duermen nunca. Entonces es complicado, ¿no? Y muchas veces tienen incluso que truncar sus vacaciones. Entonces, en el caso de Elia Sandoval, y aquí me parece muy importante, hay una serie de juegos de poder institucionales que tienen que ver con la justicia en España, pero que también tienen que ver con el sistema internacional, ¿no? Con esa doble moral que ocurre, pero que también aquí se encuentran con esos juegos de poder que me parecen incluso esos íntimos más perturbadores o más difíciles, que son las relaciones familiares, ¿no? Y cómo realmente en las relaciones familiares también se producen juegos de poder. Ella se encuentra muy condicionada por un todopoderoso padre, que además, fíjate tú, es abogado, pero que no tiene nada que ver conmigo, ¿eh? Esto ya lo dejo claro. Vale, por si acaso. Por si acaso. Claro, hay denuncia. O sea, realmente utilizas la literatura para denunciar ciertos aspectos de la sociedad en sí mismo y del mundo en el que nos movemos. Yo es que soy un filósofo frustrado, ¿entiendes? Entonces, al final, creo que además la novela negra, como se dice muchas veces, es muy bien porque es un texto que te permite hacer críticas sin tener que firmar un manifiesto, ¿no? Claro. Entonces, sí, yo creo que la finalidad es que detrás de todo esto se susciten preguntas. Preguntas, es decir, no darle tampoco demasiado consuelo al lector y sí que suscitarle preguntas sobre cuestiones que le hagan incluso plantearse su propia posición sobre cosas que estamos viendo y que ocurren, ¿no? En ámbito internacional. Cuando hay maldad, cuando hay violencia, surgen personajes y que muchas veces, sobre todo pasa en la literatura, pasa también cuando se proyectan incluso historias que han sido libro en series y demás, que solemos empatizar con el malo o con la mala. Bueno, esto para mí sería un verdadero logro. ¿Sí? Sí, porque es lo que realmente intento. Es decir, hay que tener en cuenta, la pregunta que hay subyace es, esto que nos hemos montado como Occidente es realmente algo muy, muy, muy real o quizás es un fino velo sobre el que seguimos escondiendo instintos no todavía demasiado controlados, ¿no? Esto es un poco el tema. Yo creo que estamos viviendo un mundo ahora mismo muy convulso, que las bajas pasiones surgen muchas veces y toman posición, y eso es algo muy peligroso. Sí, para mí es muy importante el suscitar ese tipo de preguntas en el lector, ¿no? Sí, esto es muy importante. Que diga, ¿y por qué le tengo yo empatía con este tipo? ¿No? Sí, si soy todo lo contrario. Claro, y incluso si llega a entender o a comprender lo imperdonable. Hay que tener en cuenta que esto no hace el lector cómplice de nada, sencillamente lo hace humano.
Éxitus, ¿eh? Por cierto, que se presentó aquí en Santiago de Compostela. Bueno, andas de ruta. Por supuesto, sí, la primera salida es aquí en mi casa, en mi ciudad. Claro. Lo presentamos, fue maravilloso, con amigos, lectores, con nuevas personas, ¿no?, que se acercan, ¿no?, interesadas por la historia o por mi ya carrera literaria de otros libros que hayan leído. La verdad es que es muy bonito y muy entrañable hacerlo en Santiago, ¿no? Y a partir de ahí, pues estaremos haciendo bolos por otros sitios y acudiendo a ferias y a festivales. Bien. Hace poco se celebraba, evidentemente, en Santiago de Compostela la Feria del Libro. ¿Qué importantes son esas ferias? ¿Qué importante es el salir a la calle, aquellos ávidos de la lectura, no les hace falta una feria de libro, pero aquellos menos despegados, es como que invita, como que incita. Es una fiesta literaria. Es una fiesta literaria y ahí hay que poner sobre todo el punto de mira en los libreros, ¿no? Que los libreros son verdaderos héroes en lo que significa el sostén de la cultura. Y en nuestra ciudad tenemos muchas librerías que además son unos apasionados, ¿no?, de la literatura. Y realmente la Feria de Santiago este año no pude estar porque es que salió el libro después, claro. Pero, o sea, no estaba ya en la programación la posibilidad, me hubiera encantado estar, lógicamente, pero sí, es una manera en la que realmente se produce ese encuentro más directo entre lectores, libreros y autores. Estamos en una etapa en la que nos gusta mucho lo digital, la pantalla, también se puede leer en ebook, el libro y demás, pero afortunadamente vemos cómo la literatura, lejos de bajar, de subir, se mantiene. Vamos, que lo analógico que algunos ven que es la literatura sigue estando vigente y de moda. Lo vimos con la radio en momentos de apagones y de danas. Vamos, que nos conservamos bien literatura y radio en este caso, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad es que ahí así, tiene un punto, un elemento ahí de vínculo importante, ¿no? Yo creo que siempre se está diciendo que la literatura podría tener, ¿no?, un punto de caída importante con el elemento audiovisual. Yo creo que son formas, ¿no?, de expresión distintas. Y luego otra cosa es que el libro, a algunos le gusta más, ¿no?, el olor, la textura del papel, y otros, pues, están evolucionando hacia una lectura, ¿no?, con estos librillos que también te permiten incluso viajar y llevarte un porrón de libros que de otra manera no podrías si no llevases 3 o 4 maletas, ¿no? Yo por lo menos combino las tres cosas. Sí, yo combino la lectura en papel, la lectura en mi kobo. Y además, fíjate que sale también Éxitus en audiolibro. Últimamente estoy también viendo que hay muchos tiempos muertos, que el audiolibro, que es otra manera distinta, ¿no?, de leer, pues también, uno encuentra esa posibilidad que de otra manera leería o escucharía menos, ¿no? Total, el audiolibro, es verdad, que se me escapaba ese filo, y mira que me gusta. Claro, ¿qué libros leías obligatoriamente, Ulises, en tu tierna infancia y en el cole? Hay que actualizar todo esto. Sí, bueno, ahí hay mucha discusión. Nos hemos quedado ¿verdad? Hay mucha discusión en eso, pero yo creo que las lecturas hay que darle a los chavales las lecturas más actuales y que más se acercan a su manera de interpretar el mundo, ¿no? Es decir, hay lecturas, sin decir que siempre han sido clásicas, que son lecturas obligatorias, pero que quizás tienen ya una manera de expresar el mundo que no es la mejor manera de que los chavales entren en la literatura. Yo creo que tienen que entrar en literatura que más se identifique con ellos, que más se identifique con este tiempo y que también se identifique con la manera de escribir más parecida a lo que entienden que es el audiovisual. Es que lo hablamos, nos estamos acercando a colegios en estos días donde, con motivo del gallego y con motivo de muchas cosas, y a veces sale a colación este tipo de historias de como que se han quedado anclados a la hora de recomendarnos la literatura, que muchas veces ahí es donde puede haber un enamoramiento con los libros en sí mismo, ¿no? Como obligación, pero que al final que se pueda abrir un espectro, y como que como que no estamos jugando bien esa herramienta. Es la percepción que tengo y que tú también compartes, ¿no? Totalmente, sí. Oye, Éxitus, cuando llegamos a la última página, cuando decimos, ay, ya se nos ha acabado, que saque otro libro para seguir disfrutando, ¿qué mensajes quieres que queden, más allá de todo lo que venimos hablando? Yo lo que creo que es más importante es que la literatura sirve para que quien cierra un libro primero le siga resonando algo de lo que hemos contado en su cabeza, es decir, que no sencillamente cuando uno ya deja un libro lo presta, lo mete en el estante,
o lo regala, pero algo tiene que quedar, por lo menos durante unos días resonando, ¿no?, dentro de nosotros. Para mí lo más importante, aparte de tener en una situación de inquietud constante al lector, que no encuentre un terreno seguro, que no diga aquí me relajo. Que no diga aquí me relajo, aquí que pueda ver que esto que tiene y responde a las reglas de una novela negra, pero con un fondo oscuro y que tiene pues ciertas preguntas filosóficas y psicológicas, ¿vale?, que son las que realmente a mí me gustaría activar para que un pozo de esta historia quedase para hacer pensar un poco más. Es decir, para mí siempre lo importante es, y lo digo al final, que nunca nos quiten la posibilidad de pensar, ¿no? Esto es lo más importante, porque quizás el mundo en el que vivimos con tanto impacto exterior nos convierte en receptáculos, ¿no?, receptivos. Tenemos que ser reactivos, tenemos que ser capaces de interpretar y de nunca perder un espíritu crítico. Eso al final es lo que queda, ¿no? Dejamos que otros piensen por nosotros, claro, y nos sumamos a un bando o al otro. Exacto. Pero no eso es terrible. Pero está ocurriendo. Eso es de lo que estamos hablando, que cada uno refuerza sus propios prejuicios en función de una comunidad cerrada, ¿no? Y esto es muy complicado para una convivencia global o conjunta. Oye, pues qué bueno, ¿eh? Exitus, una novela que está llamada, pues eso, a ser muy vendida, muy leída, y bueno, pues a removernos con todos estos mensajes que yo creo que son muy interesantes en el mundo en el que vivimos. Una novela muy, muy acercada, muy pareja, con preguntas que nos tenemos que hacer inevitablemente. ¿Te vas ¿para dónde? Me voy para Oviedo. ¿Te vas para Oviedo? Me voy para Oviedo para presentar allí, mañana a las 7 de la tarde. Vale. Y antes vas a andar por aquí. Andaré, sí. Te invitan a mil cosas. Me invitan, sí, como invitado de honor a dar una charla en el congreso anual que tiene Alda Hoteles, sí, que estaremos hoy por Villagarcía. A ver si somos capaces de aportar un granito de arena en esto de que hay que todos los temas y todos los trabajos se tienen que realizar de una manera, sobre todo, con una actitud positiva y con mucha perseverancia. Sea grande, sea pequeño, sea todo es importante. Es verdad. Gracias, Ulises, por venir. A vosotros, de verdad. Y enhorabuena por el éxito. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Uy.